Para la siguiente parte de esta sesión vamos a analizar los cambios de entropía de sustancias puras. Ya vimos cómo podemos determinar cambios de entropía mediante ecuaciones, usualmente con el modelo de gas ideal. Ahora vamos a ver cómo podemos leer entropía de diferentes sustancias a partir de tablas. Las tablas que vamos a utilizar son las mismas tablas de vapor que se encuentran en plataforma del Cengel. Por ejemplo, esta tabla A4, para el segundo departamental utilizábamos entalpías, para el primer departamental utilizábamos energía interna. Ahora vamos a utilizar la tercera columna o la última columna, que es entropía. En este caso vamos a continuar analizando los cambios de entropía de diferentes sustancias. Tenemos tablas de agua. Estas A4 a A6 son tablas para agua del Cengel en unidades del sistema internacional o en unidades inglesas. Hay tablas también de refrigerante, 134A, también del libro de Cengel. Y hay tablas del aire como gas ideal. Entonces, a partir de esas tablas, nosotros podemos leer entropías de la misma forma que leíamos entalpías y energía interna. De igual manera, vamos a determinar si esa sustancia va a ser un líquido comprimido, o va a ser vapor saturado, líquido saturado o vapor sobrecalentado. Entonces, estos cambios de entropía se reportan para líquido saturado, SF, en el Cengel F significa líquido, entropía de evaporación, SFG, y entropía del vapor, SG. La de evaporación es la entropía del gas o del vapor menos la entropía del fluido. Vamos a ver entonces cómo podemos leer esas entropías para determinar cambios de entropía de sustancias puras. Inicialmente vamos a definir este diagrama. Este es un diagrama temperatura contra entropía. Si nosotros de las tablas tomamos los datos de temperatura contra entropía, van a seguir esta tendencia parabólica aproximadamente. Aquí, esta es la figura 7.10 del libro de Cengel. Nos dice que la entropía de una sustancia pura se determina a partir de tablas, igual que otras propiedades. Entonces, si nosotros graficáramos temperatura en el eje Y, entropía en el eje X, obtendríamos esta tendencia. En este gráfico se observan tres zonas. La primera zona es para temperaturas relativamente bajas y entropías bajas. Esta zona es la de líquido comprimido. Entonces, en este caso, para leerlas de tablas, no vamos a encontrar directamente líquido comprimido en las tablas de Cengel. Si ustedes observan, solo se tiene de líquido saturado y de vapor saturado. Esto debido a que al ser la entropía una función de estado, cambia muy poco con respecto de la presión. Sí cambia con la temperatura, pero con respecto a la presión cambia muy poco. Un líquido comprimido, recordemos que es una sustancia en fase líquida, pero que se encuentra debajo de su temperatura de saturación. Esa temperatura de saturación es la temperatura a la cual se comienza a evaporar. Si estuviéramos hablando de agua, esa temperatura a una atmósfera, por ejemplo, es de 100 grados centígrados. Si calentamos más allá de esa temperatura, ya estaríamos hablando de una mezcla saturada, en cuyo caso, al ser saturada, tiene líquido saturado más vapor saturado. Esta mezcla se obtiene justo en el punto de ebullición, justo en el punto de ebullición de esa
sustancia. Entonces, para pasar de líquido comprimido a líquido saturado, hay que aumentar temperatura o aumentar presión, disminuir presión. Entonces, como en el Cengel se reportan solamente líquidos saturados, aquí se menciona que para leer de tablas se va a aproximar. Si tuviéramos líquido comprimido, se va a aproximar como la entropía del líquido saturado a la temperatura TI, porque no tenemos datos del líquido comprimido. Si este líquido comprimido lo llevamos hacia su presión y temperatura de saturación, vamos a caer debajo de esta campana. Aquí se tiene una mezcla saturada de vapor y de líquido. Para poder calcularla, vamos a aplicar el mismo procedimiento que con entalpías. Si queremos calcular una entropía S2 en este punto a temperatura 2, conociendo una calidad, es decir, el porcentaje de esta mezcla que es vapor, vamos a utilizar esta ecuación del Cengel. Sería la entropía del líquido saturado más la calidad multiplicado por la entropía Fg, la entropía de evaporación que se reporta directamente en la tabla. Y ya cuando es vapor sobrecalentado, sí podemos leerla directamente de tablas de vapor sobrecalentado, que es esa sustancia, pero que se encuentra a temperaturas y presiones superiores a las temperaturas de evaporación. Entonces vamos a tener esos tres casos para poder leer de tablas entropías. Siempre que se hable de una mezcla saturada, tiene que definirse una calidad o calcularse esa calidad. Esto debido a que para mezclas saturadas son una mezcla de vapor más líquido. En este tipo de cálculos del estado saturado, entonces se menciona que el valor de entropía de ese estado especificado se determina del mismo modo que se hace con cualquier propiedad. Ya sabemos leer tablas de energía interna, de entalpía, de entropía es exactamente lo mismo. En las regiones de líquido comprimido y de vapor sobrecalentado, los valores se pueden obtener directamente de tablas al conocer el estado especificado. Y si es vapor húmedo, vamos a utilizar esta ecuación. X es la calidad, SF y SFG los podemos leer directamente de las columnas de las tablas de saturación, que eran lo que les comentaba que viene aquí. SFG es la propiedad de evaporación. También se menciona lo que les comentaba, como no tenemos datos de tablas para líquido comprimido, la entropía de estos se aproxima con la entropía de líquido saturado a la temperatura dada. En este caso, era lo que les mencionaba, la entropía de líquido comprimido se aproxima a la entropía de líquido saturado a la temperatura T, que es la misma temperatura que el líquido comprimido. Entonces, al ser la entropía una propiedad de estado, una función de estado, los cambios de entropía para una masa M, si fuera un sistema cerrado, simplemente es esa masa M por el cambio de entropía específica que se lee de tablas, o M por S2 menos S1, la cual es la diferencia entre los valores de entropía de los estados inicial y final. Es el final menos el inicial. En este diagrama, entonces, se representan algunas líneas para vapor. Ya determinamos que esta zona es líquido comprimido. Todos los puntos que caen dentro de esta zona es vapor más líquido saturado.
y más allá ya es vapor saturado. Esta se llama línea de vapor saturado. Esta se llama línea de líquido saturado. Es cuando se lleva a cabo el cambio de fase. Se comienzan a formar aquí las primeras burbujas de vapor. Y en el punto más alto se determina el estado crítico. Es decir, la presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico de este material. De esta forma podemos interpretar los datos. Tenemos también líneas punteadas que representan volúmenes específicos. Si graficáramos los datos de la tabla, encontraríamos esta tendencia. Una tendencia lineal después de que es vapor sobrecalentado y una tendencia curva en la zona líquido-vapor. A eso se refiere ese diagrama, sigue siendo temperatura contra entropía. Ok, entonces vamos a aplicar estos conceptos en la resolución de este ejercicio. Se dice que tenemos un recipiente rígido que contiene 5 kilogramos de refrigerante 134A a 20 grados centígrados y 140 kilopascales. Es este recipiente. La sustancia se enfría mientras se agita hasta que su presión baja a 100 kilopascales. Calcular el cambio de entropía del refrigerante durante este proceso. Entonces es un sistema cerrado que no transfiere masa, pero sí transfiere calor. Está conectado a un eje. Contiene 5 kilogramos de refrigerante 134A a 20 grados centígrados y una presión inicial de 140 kilopascales. Si bajamos esa presión hasta 100 kilopascales, hay que determinar cuál es el cambio de entropía de ese refrigerante. Entonces vamos a utilizar la tabla de refrigerante 134A. El planteamiento es ese. El refrigerante que está contenido en ese recipiente se enfría mientras es agitado. Se va a determinar el cambio de entropía de ese refrigerante. Vamos a suponer que el volumen del recipiente es constante. Es correcto al ser un sistema cerrado. Y en este caso el refrigerante en el recipiente se considera como el sistema, el cual es un sistema cerrado. Como había comentado, durante ese proceso no se transfiere masa. Se observa que el cambio de entropía entonces de esta sustancia simplemente sería la entropía final menos la entropía inicial, es decir, la diferencia de las entropías. Y como el estado final está completamente especificado, vamos a determinar el estado inicial. Esto se hace mediante tablas. Entonces, inicialmente, para el estado 1, vamos a utilizar las tablas de refrigerante 134A. En este caso es la tabla A11, refrigerante 134A en unidades del sistema internacional. Entonces, para leer la primera, entropía, vamos a tomar temperatura 1 de 20 grados centígrados, presión 1 de 140 kilopascales. Se dice que es rígido con 5 kilogramos de refrigerante a 20 grados centígrados y 140 kilopascales. Inicialmente yo no sé estos datos en qué estado se encuentran. Para darme una idea, yo voy a observar la tabla de refrigerante en estado saturado. Entonces, de refrigerante en estado saturado es la tabla A11. Tengo yo tablas de temperatura y tengo tablas de presiones. Entonces, para 20 grados centígrados y 140 kilopascales, me voy a dar una idea viendo la presión de saturación del refrigerante, por ejemplo, a 20 grados centígrados. Si yo ubico 20 grados centígrados en la tabla,
La presión de saturación es de 572.07. Es mucho mayor que la presión. ¿Qué presión nos están dando? Nos dan 140 kilopascales. Es mayor que la presión que nos están dando, lo que significaría que no se encuentra en estado de saturación. Entonces, quizá se encuentre en estado sobrecalentado. Eso lo podemos ver con la tabla de presiones. Con la tabla de presiones, a 140 kilopascales, su temperatura es de menos 18 grados centígrados. Esta temperatura me dice a qué temperatura ese refrigerante se vuelve vapor. Esta sería la temperatura de ebullición del refrigerante a 140. Entonces nosotros lo tenemos arriba de la temperatura de ebullición, por lo que es vapor sobrecalentado. Entonces me voy a ir a las tablas de vapor sobrecalentado. Refrigerante 134A sobrecalentado para una presión de 140 kilopascales, que son 0.14 megapascales. Aquí también aparece la temperatura de saturación que acabamos de leer. Entonces, para 20 grados centígrados, que es este renglón, la entropía me da 1.06 kilojoules dividido por kilogramo Kelvin. Entonces, ese dato se leyó de esa tabla. Entonces, es vapor sobrecalentado. También se leyó el volumen específico de esa misma línea, que es 0.16544 metros cúbicos por kilogramo. El volumen específico nos va a servir también en el ejercicio. Entonces, nos falta el siguiente estado. El volumen específico lo leímos para hacer una interpolación. Nosotros sabemos que para esta presión y esta temperatura en ese sistema, la entropía del estado inicial es 1.0624, lo que significa que también tiene un volumen específico de 0.16. A la salida, como estamos considerando volumen constante, este volumen se va a mantener. Entonces yo lo voy a utilizar también. Vamos a observar para el estado 2. Yo sé que se tiene una presión de 100 kilopascales, que es esta temperatura final, presión final. Al ser volumen constante, el volumen específico va a ser el mismo, va a ser 0.16544. En este caso yo tengo que interpolar estos datos considerando una presión 2 de 100 kilopascales y este estado de volumen específico. Entonces me voy de nuevo a las tablas. Voy a seguir considerando que es refrigerante saturado. Me voy a las tablas, pero ahora a la tabla de 100 kilopascales. Entonces ese es el planteamiento. Yo tenía acá vapor sobrecalentado. Con ese vapor sobrecalentado yo pude determinar entropía y ahora voy a determinar, utilizando este dato de volumen específico, cuáles serían los volúmenes a 100 kilopascales. Yo no tengo datos, pero voy a asumir que cuando cambia la presión desde 140 kilopascales hasta 100 kilopascales, es decir, disminuye, este refrigerante pasa a su estado de saturación. Es decir, si a este se le extrae calor, va a disminuir su presión, pero voy a suponer que se convierte en un estado de saturación.
Entonces yo me voy a la tabla para obtener los datos a 100 kilopascales y 0.16544 metros cúbicos por kilogramo. Entonces regreso a la tabla de saturado para 100 kilopascales. Yo tengo 101, no está exactamente 100, pero podemos interpolar. 100 kilopascales saturado, una temperatura de saturación de menos 26. Entonces el volumen específico, vamos a leerlo de la tabla, es 0.0007 y 0.19. Está entre estos dos datos, sería un valor ligeramente menor que este, por eso fue 0.0007, y un valor ligeramente mayor que este dato, entre 0.18 y 0.20. Esos datos se interpolaron mediante la tabla de temperatura de refrigerante saturado, es decir, menos 28, 92, con estas cantidades de volumen específico en el líquido y volumen específico en el vapor. Esto a mí me sirve para determinar la calidad. La finalidad de esta interpolación y de todos estos cálculos, recordemos, el problema nos pide el cambio de entropía. Ese cambio de entropía es entropía final menos entropía inicial. Para entropía final yo requiero calidad, al ser un estado que yo supuse que es saturado. Requiero calidad y requiero las entropías también. Entonces, por eso hicimos este cálculo. Ya con estos dos, podemos calcular la calidad. La calidad se puede calcular con la siguiente ecuación. Aquí se menciona que en el estado final el refrigerante va a ser una mezcla saturada líquido-vapor. Consideramos refrigerante saturado. Puesto que el volumen específico del líquido es menor que el volumen de la mezcla, el volumen 2, y ese es menor que el volumen específico del gas, a 100 kilopascales, vamos a utilizar la ecuación de calidad. La ecuación de calidad aplica para cualquier propiedad. Puede ser entropía, puede ser energía interna, puede ser entalpía. Aquí la aplicamos utilizando volumen específico. Es el volumen 2 que lo determinamos. Es igual al volumen específico 1 menos el volumen de líquido entre el volumen de evaporación. Entonces el volumen de evaporación lo podemos leer de la tabla o lo podemos calcular como el volumen del gas menos el volumen del líquido. En este caso, entonces, la calidad nos daría 0.859. Todos los datos son los que leímos de las tablas. Posteriormente, para calcular la entropía del estado final, se aplica la misma ecuación. Entropía de líquido más calidad por entropía Fg, entropía de evaporación. Esto lo vamos a leer también de la tabla, interpolando de nuevo a 90, más bien a 100 kilopascales, pero leyendo entropías, serían estas. Aquí tengo SF y acá tengo SG. Entonces, SF está entre 0.06 y 0.07 y SG está alrededor de 0.95. SFG va a estar alrededor de 0.88. Entonces aquí están los datos. 0.88 más o menos y 0.07, 188. Esto es SF interpolado a 100 kilopascales. Esto es SFG y esta es la calidad. Realizando el cálculo nos da una entropía final de 0.8278 kilojoules por kilogramo Kelvin. Por lo tanto, el cambio de entropía
total de este refrigerante sería la masa por la entropía final menos la entropía inicial. Entonces 5 kilogramos por la entropía final que acabamos de calcular menos la entropía inicial. Este cambio de entropía es menos 1.173 kilojoules por Kelvin. Noten que es un signo negativo, pero se hace el comentario en que durante este proceso la entropía del sistema disminuye. No viola la segunda ley, en este caso porque está transfiriendo calor. Lo que debe ser mayor a cero es la entropía total del universo, que es el sistema más los alrededores. Noten que se está transfiriendo calor hacia los alrededores. Entonces la cantidad de entropía que hay aquí, como ya vimos, sería la cantidad de calor que se transfiere dividido entre la temperatura absoluta de los alrededores. Ese cambio de entropía es positivo. Entonces, y debe ser mayor que la entropía que calculamos para este refrigerante. A eso se refiere el comentario. Entonces, con esto se concluye el ejercicio. Yo les preguntaría aquí, por ejemplo, ¿creen que se pueda calcular la entropía de los alrededores? Es decir, si yo les preguntara, habiendo ya resuelto este ejercicio, ¿se puede calcular la entropía del exterior o de los alrededores? ¿Qué respondería? Ok, el planteamiento sería que yo requiero calcular la cantidad de calor que se extrae hacia el exterior. De inicio, para determinar la cantidad de entropía de los alrededores, yo necesito dos constantes: el calor que se transfiere y la temperatura a la cual se encuentran los alrededores. Sí lo podríamos calcular, porque ya pudimos calcular entropías. Los grados de libertad de este sistema ya están completos. Si yo pude leer entropías, también puedo leer entalpías. Y también puedo leer energía interna. En este caso, el proceso no es a presión constante, sino que es a volumen constante. La cantidad que se transfiere de calor es el cambio de energía interna. Como yo ya definí todos los puntos de entrada y todos los puntos de salida, yo tendría que leer energía interna. La cantidad de calor es ese cambio de energía interna final menos energía interna inicial, entre temperatura de los alrededores. Yo no tengo ese dato, pero se puede suponer fácilmente si comentamos que este sistema se encuentra, por ejemplo, a temperatura ambiente. Entonces, de tarea, se les queda analizar esa parte, calcular el cambio de entropía de los alrededores. Esto lo van a hacer para los mismos puntos, pero utilizando la cantidad de transferencia de calor, es decir, energía interna final menos energía interna inicial. Entonces, con este planteamiento concluimos este ejercicio.